Bueno, buenas tardes. Te llamo a presentar la función oráculo, presentado por Emily Núñez y mi persona, Sara Suárez. Bueno, ¿qué es la función oráculo? En computación cuántica, un oráculo es un operador unitario, es decir, una matriz unitaria que implementa una función clásica para llevarla al ámbito cuántico. Bueno, entonces se tiene esta función clásica, la cual toma una cadena de n bits y devuelve una cadena de m bits. Teniendo en cuenta pues el concepto que di, la idea sería que la función va al oráculo y esta se encapsula dentro de una matriz unitaria, adaptándola así al entorno cuántico. Entonces, ahora les voy a hablar sobre un caso sencillo de la aplicación de la función oráculo, pero pues ese caso no es recomendable y ya ahorita les cuento de por qué. Entonces, ahí en la imagen, bueno, en el diagrama, se tiene como entrada un estado X, que representa una cadena de bits en superposición. Este estado entra al oráculo, el cual ya tiene encapsulada la función clásica en forma cuántica. O sea, ya está implementada dentro de una matriz unitaria. Entonces, el estado X entra, consulta la función fx tipo, mira, ¿qué valor tiene fx para esa x? Y transforma el estado de acuerdo a ese resultado. Y pues produciendo así como resultado el estado cuántico fx, que pues contiene el valor de la función fx aplicado al estado x. Ahora, el por qué sirve. Ahora, un pequeño comentario. Es el siguiente. Fíjate que cuando se habla de la función oráculo, que es un operador unitario, ese operador unitario, todas las matrices unitarias tienen inversa. Entonces, este caso más sencillo solo se podría hacer si la función tuviera inversa. Si la función no tiene inversa, yo no puedo construir ese operador unitario solamente con la función, sino que lo que se va a hacer es un truco para que poder calcular la función y mantener la existencia de una inversa, que ahora me imagino que vas a entrar un poquito en el tema y si no, yo les aclaro un poquito más adelante. Sí, ahorita iba a comentarlo. Listo, dale. Entonces, bueno, ahora esto por qué no sirve y aquí vendría eso lo que habías comentado y es porque, pues, al utilizar una matriz unitaria se logra hacer que toda operación sea reversible. Entonces, al obtener solo el estado f de x, en la salida se pierde el estado original, pues, o sea, se pierde el estado de x, por lo que ya no se puede recuperar la entrada y ya no habría reversibilidad. También otro caso es que, por ejemplo, si hay dos x distintas que llevan al mismo fx, o sea, dos estados de entrada distintos terminarían en el mismo estado de salida. Y allí también impide la reversibilidad. Listo. O sea, si la función que van a... O sea, el oráculo tiene que ser sobre una función biyectiva. O sea, por ejemplo, se tiene un ejemplo de una función 0 que es igual a 1 y una función de entrada 1 con una salida 1. O sea, se tiene La función constante. Dos salidas con dos salidas iguales con dos funciones diferentes. Con dos entradas diferentes. Ajá, entonces cuando el estado quiera volver al original no va a saber cómo, porque como están... No, eso lo tengo claro, pero eso quiere decir que la función no es 1 a 1. Y entonces mi pregunta es, no sé si a Juan Guillermo o a ti es, ¿esas funciones oráculo tienen que ser biyectivas? Sara, si querés yo le respondo a Juan Francisco. Está bien. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Si yo fuera a hacer solamente, digamos, como está ahí ese caso de esa función oráculo, tendría que ser una función biyectiva para poder tener inversa, ¿no es cierto? Pero en general lo que se hace es que la función recibe X y un valor y produce a la salida X y f de X.
Entonces, eso tiene una ventaja, eso ya es invertible porque siempre está, o sea, es un estado más grande, pero estoy preservando cuál es el valor que viene. Ya. Voy a contestar, ¿sabes por qué? Porque hay un tema que es muy interesante. Hay un artículo de Deutsch por allá como el 95, que fue cuando él demostró la equivalencia de la computación cuántica con las máquinas de Turing. Y él menciona una cosa que es bien particular, que hasta que se empezó a explorar este tema se pensaba que la computación, digamos que era no reversible, ¿no es cierto? Porque en computación nosotros utilizamos muchas funciones que no tienen inversa, empezando por la asignación, ¿no es cierto? Pero lo que hicieron fue un trabajo de construir una serie de compuertas que son compuertas lógicas, permiten representar cualquier operación lógica, pero las compuertas son invertibles, ¿no es cierto? Entonces, digamos que ahí se rompió como una primera cosa y era que la computación era a trabajar con temas que no eran, no eran invertibles y que en la física todo era invertible. Y por eso llegaron a una conclusión que es muy loca. Yo te paso después el articulito, pero es la siguiente. Ellos hablan de que las ciencias de la computación son un campo de la física y que la física experimental es un campo de las ciencias de la computación. Y cuando uno lo mira desde el punto de vista de la computación cuántica, tiene mucho sentido, porque lo que aquí nosotros hablamos como de ejecuciones en los términos de computación, ellos hablan de experimentos, son hacer primero esto, después esto. Pero entonces el tema es ese, es un truco muy sencillo que consiste en que en lugar de tener X y f de X, es f de X z, que normalmente se utiliza eso, f de X z, y me produce X, f de X. Y entonces eso siempre va a ser invertible porque la X siempre es distinta en la función. Uh-huh. Entonces, ese es como el tema. No sé si queda claro. O sea, la función debe ser 1 a 1, pero no, o sea, yo entiendo, los oráculos no van a ser de estas funciones, sino van a ser las funciones extendidas. Sí, extendidas, exactamente. Dale, Sara. Listo. ¿Puedes continuar? Bueno, ahora les voy a hablar sobre la fórmula general del oráculo cuántico, que vendría a ser esta, y se las voy a explicar en el diagrama. Bueno, entonces allí se tiene el primer registro, que es el estado X, cual es una entrada la cual contiene estados en superposición, donde el oráculo, o sea, cuando entra al oráculo solamente lo lee, y en la salida se deja igual, ya que es una superposición de múltiples valores, y si se modifica, ya no se tendría reversibilidad, porque modificar el estado X puede hacer que pierda información y no sería posible regresar al estado original. Después viene el segundo registro, que es el segundo registro, que es el estado Y. Este es un registro auxiliar, el cual sirve para almacenar el resultado de la función f de x sin destruir la información. Su salida vendría a ser, pues, como ustedes pueden observar, un estado con la operación SOR. La operación SOR permite modificar el segundo registro sin borrar el valor original. O sea, incorpora el resultado de f de x en el registro del estado de y. Además, pues sí, o sea, como un dato, es que si se aplica dos veces, o sea, si se aplica dos veces la función f de x, en la operación SOR se puede obtener el valor de y. Ahí se aplicaría lo que vendría a ser la reversibilidad. Y pues ahora los voy a explicar, pero ya con el algoritmo de Simon. Entonces se tiene una función f de j que toma como entrada una cadena binaria y devuelve pues otra cadena binaria como salida. En el algoritmo de Simon, esta función pues se basa en dos entradas distintas pues que dan la misma salida. Entonces allí tendríamos el registro, pues el primer registro, cuál es el estado j, que es una cadena binaria de n qubits,
que representa la entrada para la función. Y se tendría el segundo registro, que vendría a ser una cadena de ceros. Esto porque permite guardar el resultado de la función directamente y pues que no se pierda la información. Entonces, dentro del oráculo, el estado J sirve como la entrada, la cual se evalúa la función f de j. O sea, sirve para calcular el valor, pero no se altera, por eso el estado J sale igual. Después allí, el segundo registro permite almacenar f de j sin pues que se pierda información. ¿Puedes mover la diapositiva, por favor? Que ahí, no, esa ahí pues vendría ya a ser el f de j como resultado. Así el algoritmo puede consultar f de j sin conocer S y usar toda esa información para descubrir S, que es como mi compañera Emily pues va a explicar con ejemplos. Bueno, entonces esto se va a explicar la transformación de las funciones con el siguiente ejemplo, o sea, se tiene la siguiente función. Y para hacer la función oráculo, elaboramos la siguiente tabla. Meli, ¿recuerdan el problema de Simón? ¿En qué consiste? No recuerdo, lo siento. El problema de Simón era encontrar el X tal que... encontrar el X. ¿La f de X? ¿Cómo? Encontrar el X... no, encontrar los de la pareja X y Y queda lo mismo, la cosa. Sí, encontrar Pues tiene un f de X que sea igual a encontrar el C, creo que es. Lo que pasa es que el problema de Simón parte de lo siguiente, es un caso que es construido específicamente. Supone que es una función que es 2 a 1, o sea que cada elemento del recorrido de la función es la imagen de dos elementos diferentes del dominio, ¿no es cierto? Entonces es 2 a 1. Y además de eso tiene una propiedad que es muy particular, y es que si yo cojo los dos elementos que dan el mismo número, es f de x, y o sea, es la f de x y el otro es x OR exclusivo con una constante que es c, y es lo que tengo que adivinar. Si quieres, devuélvanse un momentico al anterior para que lo veamos en la función que hay ahí. Entonces, no, dale eso, ahí. Entonces, mira, la función, aquí tengo f de 0, 0 es 1, 0, 1. Y f de 1, 1, 0 es 1, 0, 1. ¿No es cierto? Si yo veo el segundo valor, el f de 1, 1, 0, es el equivalente de haber hecho OR exclusivo de 0, 0, 0 con 1, 1, 0. Si paso al segundo, f de 0, 0, 1 es 0, 1, 0. Sí. Y f de 1, 1, 1 es 0, 1, 0. Nuevamente, el OR exclusivo de 0, 0, 1 con 1, 1, 1 vuelve a ser 1, 1, 0. ¿No es cierto? Vuelve a ser de 0, 0, 1 con 1, 1, 1, da sí. 1, 0. Sí. Sí. Y así con todos. El de 0, 1, 0, que es 0, 1, 1, con el de 1, 0, 0, que es 0, 1, 1. Entonces da 0, 1, 0, OR exclusivo con 1, 0, 0. Eso me da 1, 1, 0. O sea, que cada vez que tengo dos que me dan la misma imagen, es el resultado de coger uno de ellos y hacerle OR exclusivo con esa constante, que es el valor que tengo que calcular. Esa es la definición del... Eso, y que tengo que averiguar la constante que hace que eso funcione. Exactamente. O sea, en este caso, la respuesta para esto debería ser 1, 1, 0. ¿Por qué? Porque f de x y f de x sobre exclusivo 1, 1, 0 son iguales. Entonces, espérate un minuto. El de 0, 0, 0 y el de 1, 1, 0 dan igual. Por lo tanto, la C es 1, 1, 0. Ajá. Bien, y entonces ahora si cojo el de 0, 0, 1 y hago 0, 0, 1 con 1, 1, 0, eso me va a dar 1, 1, 1. Y eso me da 0, 1, 0. Ya. Y el 0, 1, 0 con 1, 1, 0 me va a dar 1, 0,
0, y precisamente 1, 0 solo da 1 que f de 0, 1, 0. Ah, ya entendí. Entonces el problema es encontrar la C. Encontrar la C, exactamente. Y estos oráculos y todas las cosas van orientados a buscar cuál es esa C. Exactamente. Bien. Perdona, Emily, pero que quería acordarme del problema que estamos tratando de resolver. Vale. Puedes seguir. Bueno, entonces para eso construimos la siguiente tabla, en donde pues la primera columna son todos los valores de entrada de la función. Sí. La siguiente columna pues son los valores que puede tomar la función. Uh-huh. La tercera son todas las posibles combinaciones. En este caso, como la función que estamos trabajando es de 3 qubits, entonces serían todas las posibles combinaciones para 3 qubits. La siguiente es el estado de Z XOR exclusivo f de x. Ok. Que pues acá vimos un ejemplo del primer registro, pues entonces aplicamos esta compuerta para los de esta columna y los de esta columna. Uh-huh. Y la última columna ya es la función oráculo aplicada al estado X con el estado Z. Para eso pues recordamos la definición, que es el estado de X por el estado de Z XOR exclusivo de f de X. Entonces para calcular ese utilizamos pues esta columna y esta columna. Uh-huh. Entonces, bueno, la matriz que se va a obtener es una matriz de 2 a la 2n por 2 a la 2n, que en este caso, como se está trabajando con 3 qubits, entonces es de 64 por 64. Nosotras también hicimos la tabla, entonces pues, es una tabla con 64 registros. Ahora, para hacer la matriz, entonces se tiene que, o sea, la notación, no se tiene que utilizar la notación de Dirac, sino que ahora pues se va a hacer en su forma vectorial. Para eso pues lo convertimos de la siguiente manera, entonces como esta es la expresión binaria, el número A con n qubits, entonces pues hicimos un ejemplo con solamente 2 qubits, ya que pues el tamaño del vector que se va a obtener es de 2 a la n, entonces donde n pues es el tamaño de qubits. Entonces es prácticamente pasar este número binario al número decimal y esta es la posición que va a tomar en el vector. Entonces pues el 0, 0 es 0, entonces va en la posición 0, el 0, 1 es 1, entonces va en la posición 1 y así sucesivamente. Y luego entonces ya esta es la matriz que obtuvimos. Entonces por ejemplo este primer registro en la forma vectorial es esta primera columna acá y así sucesivamente. Entonces pues esta ya es la matriz que obtuvimos. Y algo extra que quisimos agregar es algo que se habló como hace 2 clases, creo que es la fase oráculo. Entonces, pues es esta fórmula, entonces que la función, la transformación UF aplicada al estado X y menos, entonces vamos a obtener siempre menos 1 a la f de X por el estado X y el estado menos. Entonces, como esta fue la manera en la que nosotras como la podemos demostrar, entonces, pues tenemos el estado X y el estado menos. Este estado menos se puede reflejar también de la siguiente manera. Luego de eso aplicamos pues distributiva del estado X. Aquí, y lo mismo con 1 sobre raíz de 2. Luego aplicamos la transformación pues UF, entonces tenemos que recordar pues que al aplicar esta transformación a cada uno de estos, entonces pues el estado X se mantiene acá igual y el estado, cuando es un estado 0, entonces sería 0, X sobre exclusivo de f de X y pues tenemos f de X y lo mismo acá, el estado X mantiene igual y cuando es el estado 1, entonces sería 1, X sobre exclusivo de f de X, entonces por eso tenemos dos casos, que sería el caso 1 donde f de X es igual a 0, después reemplazamos acá con 0, entonces tenemos lo siguiente, y acá simplemente sacamos factor común, como factor común el estado X, y obtenemos lo siguiente, que este ya es el estado menos. Luego tenemos el caso si f de X es igual a 1, entonces nuevamente reemplazamos y obtenemos lo siguiente. Acá en este punto nosotras sacamos el menos, como se puede ver acá, y acá ya obtenemos el estado menos. Entonces, de acá sale que si es 1, entonces sería menos
el estado X y el estado menos, y de esa manera es que pues se llega a esta conclusión. Y ya, eso es todo. No, pero espérame. Sí, entendí la matemática, pero ¿a qué hora resolvimos el problema de Simón? Pues es que esta fase oráculo es como uno de los pasos. Entonces, antes de esto se aplica la función Hadamard, y luego se aplica la de la fase oráculo, y luego, después de esta, nuevamente se vuelve a aplicar la función Hadamard. ¿Y de ahí sale C? Y ahí sale C. Bueno, se hace una medición y de ahí sale C. Me parece magia. Juan Francisco, si querés, yo tengo una presentación, está empezada, pero que desarrolla esa parte. Bueno. Y si querés, la muestro aquí para que la veamos. ¿Listo? Me gustaría, sí. Pero muy bien, o sea, yo veo que ustedes están muy ya asimilando la notación y jugar con la notación y tal. Yo quiero más, ¿cómo se llama? Más intuición todavía. A mí me falta intuición. O sea, yo quisiera, yo, Juan Francisco, no ustedes, yo quiero sentir más intuición en el cálculo. ¿Cómo me ocurriría hacer eso que me ha mostrado Juan Guillermo? ¿Cómo se me ocurriría a mí hacer eso? ¿Cómo se me ocurre a mí qué compuertas poner para hacer lo que yo quiero hacer? Listo, vamos a ver, no creo que acabemos hoy, pero podemos empezar con el tema porque es interesante. Dame un minutico, yo vengo por aquí. Listo. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Yo voy a hacer una cosa aquí que me va a conectar otra pantalla. Y aquí sí ya me queda más fácil porque así los puedo ver a ustedes. A mí, porque ellos no se dejan ver. También escondidos. Así son mis clases cuando son virtuales. Yo y mis estudiantes no abren ninguno la cámara. Yo no sé esto que yo le puse el nombre que no era. Ya. Son los de incentivo económico, la prueba de los centímetros. Paso aquí, compartir. Tiene tres tipos de nodos. Tiene un nodo para errores, un nodo para aplicación y unos nodos que son los que son. Listo, entonces ahí ves la pantalla. Entonces, mira, digamos, a mostrar primero la implementación del algoritmo cuántico, ¿cómo es? Básicamente lo que hace es aplicar esas compuertas de Hadamard, después aplica la función oráculo y después aplica Hadamard nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el sentido que tiene eso?
El primer punto importante ahí es qué hace la compuerta de Hadamard. La compuerta de Hadamard lo que hace es que pone en superposición un qubit, trabaja sobre un qubit. Si yo le aplico Hadamard a cada uno de los qubits, entonces los voy a tener todos en superposición. Ese es el primer punto, normalmente en la gran mayoría de los algoritmos cuánticos, porque es el que me permite aprovechar la superposición de estados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo funciona eso? El algoritmo de Hadamard lo que va a hacer es lo siguiente. Aquí, a ver si... ¿Dónde está esa pantalla? Aquí, allá, listo. Entonces, esto es aplicarle Hadamard a cada qubit por aparte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace eso? Eso lo que hace... Yo saco aquí... No, yo saco esto que me permite como trabajar más, desarrollar algunas ideas que de pronto no están bien desarrolladas aquí en la presentación y que van muy de la mano con la duda que vos planteabas, ¿no es cierto? Entonces, es como lo siguiente. Este tema no tanto sobre temas implicados, pero este sí. ¿Estás viendo, no es cierto? ¿O no? Como una pantallita, pues como una hoja. Listo, entonces aquí la idea... Espérense un momentico que se me olvida que para que esto funcione bien, necesito que sea así. Ahí deje de compartir. La voy a volver a compartir. Listo. Entonces, esa compuerta de Hadamard, que esto yo, que no me quede tan... Listo, entonces, nada más, esa compuerta de Hadamard, entonces está en negro, en rojo. Es la siguiente matriz. H es igual 1 sobre raíz de 2. Qué pena, se fue a elegir aquí en la universidad y me acabo de conectar con mis datos apenas. O sea que me perdí. No, yo estaba apenas organizando esto. Esta es la compuerta de Hadamard, ¿no es cierto? Ajá. Listo. Y entonces recordemos que en la notación de Dirac, este vector 0 sería esto, ¿no es cierto? Y el vector 1 sería esto. Sí, son una base de ese espacio que es C a la 2. O sea, si yo tengo un qubit cualquiera, ese qubit lo puedo representar como alfa por 0 más beta por 1, donde cumple norma cuadrada de alfa más norma cuadrada de beta es igual a 1, ¿no es cierto? Y ese, como es un solo qubit, eso está metido en C a la 2. Listo. Entonces, fíjate lo que pasa si yo calculo H de 0. Si le aplico H a 0, esto sería el equivalente a multiplicar 1 sobre raíz de 2 por
por 1, 1, 1, menos 1 y aplicarlo al vector 1. 1, 0. Ajá. Y eso me daría 1 sobre raíz de 2. Me daría 1, 1. ¿No es cierto? Eso quiere decir que h de 0 es igual a 0 más 1 sobre raíz de 2. Listo. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que hace? Esa compuerta, cuando yo la aplico a un solo commit, lo que hace es que me lo pone en superposición, Con igual de probabilidad. con igualdad de probabilidad. Exactamente. O sea, lo pone en superposición y es equiprobable cualquiera de los dos estados que tengo. ¿No es cierto? Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos qubits? Que si yo tengo dos qubits, digamos, voy a tener dos qubits, voy a llamar Q1 y Q2, ¿no es cierto? Recordad que esto aquí es, en sentido estricto, yo debería poner aquí, esto es el producto tensorial, ¿no es cierto? Ok. Producto tensorial, entonces, claro, el producto tensorial va a funcionar de la siguiente manera, si yo tengo que Q1 es igual a alfa 1, 0, más beta 1, 0, pero más beta 1, 1, y que Q2 es igual a alfa 2, 0, más beta 2, 1. Entonces, Q1, producto tensorial de Q2, me daría lo siguiente, es alfa 1, alfa 2, 0, 0, Alfa 1, alfa 2. alfa 1, alfa 2, sí. Yo lo corrijo aquí. Alfa 1, alfa 2. Esto es lo mismo que haber escrito 0, producto tensorial 0. ¿No es cierto? Esto me daría más alfa 1, beta 2, 0, 1, más, más beta 1, alfa 2, 1, 0, más beta 1, beta 2, 1, 1. ¿Sí? Entonces, aquí es donde uno se ve como la bondad que tiene la notación de Dirac. Si yo quiero aplicarle Hadamard a cada uno de esos estados, o sea, a Q1, producto tensorial Q2, esto es lo mismo que haber aplicado Hadamard a Q1, producto tensorial Hadamard a Q2, ¿no es cierto? Entonces, veamos qué es ese Hadamard. Voy a hacer simplemente el cálculo ahorita con la matriz. Si yo tengo Hadamard, producto tensorial Hadamard, es igual a 1 sobre raíz de 2, multiplica 1, 1, 1 menos 1, producto tensorial 1 sobre raíz de 2, que multiplica a 1, 1, 1 menos 1. Y eso me daría lo siguiente, eso me daría un medio, ¿no es cierto? Ujú. Sería un medio, y entonces aquí esto es más grandecito, esto me daría 1, 1, 1 1 menos menos 1. Ujú. 1, 1, 1 menos 1. 3 copias de esa y una negada. Exactamente. Y aquí me daría menos 1, menos 1, menos 1, 1. Listo. Y entonces, si yo cojo esto y lo multiplico, voy a poner la multiplicación aquí, por ese estado 0, 0, que sería este, ¿no es cierto? ¿Qué me daría eso? Entonces me daría un medio multiplicado por 1, 1, 1, 1, 1. 1. Entonces, fíjate que eso es, si yo hago Hadamard de 0, perdón,
Hadamard, producto tensorial de Hadamard, aplicado a 0, 0, eso me daría 0, 0, más 0, 1, más 1, 0, más 1, 1, todo eso dividido en medio. O, para que quede como más claro, dividido sobre, perdón, que quede sobre 2 raíz de 2 a la 2. Y en general, si yo aplico Hadamard en paralelo a n qubits, lo que va a tener es esa superposición perfecta de todos, donde la probabilidad de todos es igual, y la amplitud de cada uno es 1 sobre raíz de 2 a la n, donde n es el número de qubits que tengo. Listo. ¿Sí queda más o menos claro eso, no? Entonces, por eso, ya me paso para acá, por eso es que lo primero que se hace normalmente es aplicar Hadamard. Eso quiere decir que estos datos de entrada va a quedar todo en superposición perfecta. Y eso se hace porque es que entonces así, cuando yo aplique el operador, estoy evaluando en paralelo todos los estados posibles. ¿Listo? Con la misma probabilidad todos los estados. Todos los estados. Y entonces la fórmula general sería esta, ¿no es cierto? O sea, si yo le aplico Hadamard a estos primeros n qubits, ¿qué me daría? Me daría 1 sobre raíz de 2 a la n, que es lo que te decía ahora, si aplico Hadamard n veces, entonces es sobre raíz de 2 a la n, y la x va desde 0 hasta 2 a la n menos 1 porque tengo n qubits, entonces esta x sería 0, 0, 1, 2, hasta 2 a la n menos 1, y eso multiplicado al final por el 0 porque a esta parte no le he aplicado ninguna operación. Entonces, esa primera compuerta lo que busca es poner todo en superposición para poder operar sobre todos a la vez. ¿Listo? Okay. Ahora, la segunda parte. Espérate un minutico. Más bien vuelvo a cambiar esto aquí que me queda más fácil. Dame un minutico que no sé qué. Ah, ya sé que dónde está esto. Y si yo comparto esto por acá. Listo, entonces, esto es lo que pasaría en este primer caso. Yo aquí simplemente lo separé de esta manera para que, digamos, para que lo tengamos como claro ahí. Hay una cosa que es interesante y es la siguiente. Si yo me devuelvo aquí a la función oráculo, a la forma como se hace la función oráculo, espérame, yo no tengo la función oráculo. Este es el problema. No la voy a tener aquí. El tema con la función oráculo es el siguiente. Si vos recordás en la presentación que nos hizo ahora Sara, aparecía la función oráculo, que era x y f de x OR exclusivo con ese segundo parámetro. Entonces, cuando el segundo parámetro es 0, el OR exclusivo de z con f de x es f de x. Por eso aquí, la segunda parte no le hemos hecho absolutamente nada. Gracias. No le hemos hecho absolutamente nada porque nos interesa que se quede en 0, ¿no es cierto? Porque así, cuando yo aplique la función oráculo, lo que va a pasar es que al aplicar esa función oráculo, lo que va a pasar en ese punto es que al finalizar la función oráculo, te voy a tener las funciones de f de x en la segunda parte, que sería, si recordasen la función de ahora,
esto es f de 0 es 0, 1, 0, f de 0, 0, 1 es 1, 1, 1, f de 0, 1, 0 es 0, 0, 1, y así sucesivamente. Entonces, me da toda esta superposición de estados que se maneja acá. Entonces, todo eso está en una superposición de estados. Ahora viene la parte clave del algoritmo de Simon, y es el siguiente. Lo siguiente que se hace ahí es volver a aplicar Hadamard, ¿no es cierto? Hadamard tiene una característica que es muy interesante, que es la siguiente. Cuando yo aplico Hadamard, Hadamard es su propia inversa, ¿no es cierto? Entonces, si yo aplico Hadamard, aplicarle 2 veces Hadamard a un qubit es volver a regresar. O sea, Hadamard de 0 es más y Hadamard de más es 0. Entonces, aquí lo que se está haciendo es devolverse. ¿Qué esperaría uno que pasara ahí? Que es la parte que estaba como escribiendo aquí, pero creo que tengo un errorcito, pero te la voy a mostrar de la siguiente manera. Cuando yo aplico Hadamard, como aquí tengo todos esos valores, ¿no es cierto? Tengo 0, 0, 0, 1, 0, 2. Al aplicárselo a cada uno de ellos va a aparecer nuevamente toda una superposición gigantesca, de las cuales algunos elementos se van a cancelar. ¿Sí? Entonces, el punto clave aquí es el siguiente, cada uno de estos elementos va a aparecer, al aplicarle Hadamard, quedaría de esta manera. Y.x es el producto punto de x y y en Z2, o sea, como binarios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, en otras palabras, si el número de ceros, cuando yo hago el OR exclusivo entre x y y, si el número de unos que me quedan es impar, cambia el signo. Si el número de unos que me quedan es par, el signo se mantiene. ¿Listo? Entonces, esa es la fórmula que aparece ahí. Y fíjate que me da lo siguiente, me da, aquí yo puedo aplicar esto a xf de x, y este componente que está entre paréntesis va a ser el que todas las, digamos, los signos que va a poder tener esa parte de xf de x. Aquí viene la clave del algoritmo de Simon, que te la voy a mostrar acá, y es lo siguiente. Si yo tengo esta fórmula, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, los estados que van a aparecer van a ser x, f de x, porque yo devolví eso. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca un estado de esos? Entonces, fíjate que la probabilidad de que aparezca un estado de esos, los únicos valores de y que producen son y por exclusivo de c. Son los valores que producen x, perdón, aquí tengo un error, aquí sí, x, f de y. Entonces, los únicos valores de y que producen f de y son y y más c, o sea, que este x de aquí puede ser y por exclusivo de c. Listo. Entonces, como son los únicos que van a aparecer ahí, todos los demás se van a cancelar. Ya entendí. Entonces, eso me daría 1 sobre 2 a la n por esta expresión, menos 1 a la y por x, y menos 1 a la y por exclusivo c por x. Aplicando aquí la distributividad de ese producto punto, finalmente llego a lo siguiente. Llego aquí simplemente a y producto punto por x por exclusivo c producto punto por x. Y entonces esto me da, como es el OR exclusivo, es simplemente el producto de las dos en base en Z2, y al sacar el factor común me va a dar una cosa que es la cosa que ya es interesante. Si Cx es igual a 1, entonces esto me daría 1 menos 1 y la amplitud me daría 0. Si Cx es igual a 0, entonces esta amplitud es diferente de 0. ¿No es cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cada uno de estos pares va a ser ortogonal con C si yo lo miro en Z2.
porque el producto punto de ellos debe ser 0. ¿Listo? Y entonces, entre todos los estados, los únicos que van a quedar amplificados son los que tienen la C. Exacto. Todos los que van a quedar amplificados van a ser ortogonales con C. Son Y y Y más C son ortogonales con C. Entonces, ¿qué hace el algoritmo de Simon? Lo que hace es que calcula, se corre n-1 veces o las veces que sean necesarios para tener n-1 valores que sean ortogonales con C. Ok. Esos n-1 valores que son ortogonales con C, ampliados con C, es una base de C2, de 1 menos n, de 0,1 a la n. Entonces, calculo el valor de C a partir de esos pares. Es un vector que debe ser ortogonal a todos esos pares que tengo ahí, y eso es lo que hace el algoritmo de Simon. La ventaja que tiene desde el punto de vista cuántico con respecto al clásico es que en el clásico yo tengo que empezar a comparar resultados hasta ver cuándo son iguales. Entonces, con eso tengo desde 0,1 a la n a 0,1 a la n, eso me da que tengo 2 a la n valores para comparar, porque en el peor de los casos sería el primero con el último. Yo puedo hacer un algoritmo aleatorio y reduzco más o menos las cosas, pero sigue siendo un orden exponencial. En cambio, que aquí lo que tengo que hacer son n evaluaciones y con eso ya puedo calcular la C. Y esa es la aceleración que se obtiene desde el punto de vista cuántico. Pero esas n evaluaciones me dan n resultados diferentes, no me puede dar el mismo alguna vez. Te pueden dar el mismo, lo que pasa es que si te da el mismo simplemente se repite la evaluación. Habría que hacer la evaluación para tener n-1 valores diferentes. Ya. Y ahí sí puedes calcular la C de manera única. Exactamente. Eso es lo que hace. Para que veas más o menos, si uno lo hiciera como extenso, aparecen cosas como esta. Para que veas que eso es una maravilla. Mira. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estaba haciendo, y es la parte que no acabo de hacer, tengo que verificar todos esos signos, y la idea era esa, que cuando yo los tengo así, aplico ya la transformada de Hadamard, me da toda esa secuencia donde lo que está con el mismo color es el segundo componente. Entonces, lo que había que hacer ahí ya es, digamos que los agrupo por componentes, veo qué elementos se cancelan, pero ahí tengo un error porque no deberían cancelarse de otra manera, es la parte que tengo que revisar. Pero la idea del algoritmo de Simon es esa, que cuando yo aplico eso, los valores que voy a poder medir, cualquiera que mida, siempre va a ser ortogonal con C. Ok. Y entonces, si yo tengo n-1 valores diferentes que son ortogonales con C, la C es el que me queda faltando para tener ya la base de 0,1 a la n. Ok. Sí. Pero digamos, así como en la computación clásica, hay como un camino para uno volverse diestro programando. Sí. Aquí, ¿qué camino hay para uno volverse diestro programando? Aquí hay varias cosas. La primera hay como una serie de fórmulas importantes. La primera es lo que te decía de Hadamard. Uno utiliza Hadamard para hacer superposición, ¿no es cierto? Lo otro es la parte de la función oráculo. En el caso de Simon, fíjate que utilizamos la función oráculo y la utilizamos con 0 porque solo nos interesaba f de x, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, hay otros algoritmos, como el algoritmo de Deutsch-Jozsa, donde utilizo la z. Ese z no lo pongo en 0, sino que lo pongo en menos, en superposición de todos, pero cambiando el signo cambiando el signo dependiendo del número de unos, para poder aplicar la función reiteradas veces, por lo que mostraba ahora, creo que fue Emily, la que mostró que cuando yo tengo menos, el valor de la función se va para la amplitud, quedaría menos 1 elevado a la f de x. Entonces, si f de x es 0, la amplitud se conserva y si no, se invierte. Esa técnica de invertir la amplitud es muy útil. El algoritmo de Gruber utiliza dos cosas particulares.
cambiar la fase, o sea, negar la fase de los valores que son 1. Y después hay una cosa que es un poquito más sofisticada, pero que es muy interesante, y es que hay un operador que me permite llevar al primer estado la amplitud promedia de todos, y me permite proyectarlos todos sobre la amplitud. Entonces, después vamos a mirar, la idea es que miremos después de esto, que miremos el algoritmo de Deutsch-Jozsa, y después miraríamos el algoritmo de Gruber. En cada uno de ellos aparecen ciertos recursos que uno ya sabe, bueno, van empezando a ver cómo los puedo utilizar. La función oráculo, Hadamard, la función oráculo me sirve para hacer la inversión de fase, cómo se hace la inversión sobre la media. Y hay otra cosa que es muy interesante, y es la siguiente, y es que la transformada de Hadamard, si vos la miras desde el punto de vista discreto, es equivalente a una transformada de Fourier. Entonces, hay un algoritmo que es la transformada de Fourier cuántica, que se utiliza, por ejemplo, lo que utiliza Shor para el tema de factorización. Entonces, empiezan a aparecer con esa serie de componentes, de cómo pongo en superposición, cómo transformo la fase de los valores que se dan 1, cómo proyecto sobre la media, cómo calculo transformadas de Fourier, y también cómo puedo factorizar una matriz en términos de matrices unitarias para poderla llevar acá. ¿Cómo se hace la transformación, por ejemplo, de un sistema lineal? Básicamente uno lo que tiene que hacer es una transformación para que la matriz base sea se pueda escribir una combinación lineal de matrices unitarias, ¿no es cierto? Y el vector resultado que me dan tiene que estar normalizado. Con eso puedo calcular la X, o sea, el vector de las incógnitas, y después devolver la transformación para tener la solución del sistema lineal. Entonces ahí van a aparecer un montón de cosas. Actualmente, Juan Francisco, para serte muy sincero, el punto clave es como revisar algoritmos y ver de las técnicas que ellos utilizan, de qué se puede apropiar uno para hacer problemas, ¿no es cierto? Para resolver problemas específicos. Entonces, por eso, lo que estamos haciendo, y es lo que yo hago en mi curso de computación cuántica, empezamos es analizar algoritmos y ver cuáles son los componentes que nos permiten que las cosas trabajen como de manera apropiada. Ok. Bueno, chicos, preguntas. No, todo claro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos dentro de 15 días? Si quieren, dentro de 15 días, yo les paso ahora como la información del algoritmo de Deutsch-Jozsa. Okay. ¿No es cierto? Es más, podemos hacer primero el de Deutsch y después el de Deutsch-Jozsa, porque es una generalización. El de Deutsch es un algoritmo, pues, desde el punto de vista matemático, es de juguete. Recibe una función que va, la función oráculo va de 0,1 a 0,1. Y el algoritmo me dice si la función es constante o no. Okay. ¿No es cierto? Obviamente eso es muy fácil, pero él lo hace con una sola evaluación de la función en lugar de hacer 2 evaluaciones de la función. Y el de Deutsch-Jozsa ya es una generalización de eso. Lo que pasa es que me permite determinar si la función es constante o balanceada. Si la función no es constante ni balanceada, ese algoritmo no me produce nada, no me permite definir nada. Pero si yo tengo la garantía de que la función es constante o balanceada, él me permite con una evaluación de la función determinar si la función es constante o es balanceada. Es una generalización de Deutsch-Jozsa. Yeah. ¿Y nos mandas que un artículo con eso o qué? Yo les mando, sí, la descripción del problema. Ah, bueno, listo. Listo. Y levantamos la mano ahí en el grupo a ver quién lo quieres poner. Bueno, chicos. Bueno, aquí me faltan todo caso. Aquí Victoria no la voy a exponer, le voy a tocar exponer a Victoria. Ah, Victoria expuso la vez pasada, ¿cierto? Bueno, ahí nos vamos a ver quién hace qué. Muchas gracias, Juan Guillermo. Listo. Entonces nos vemos dentro de 15 días. Dentro de 15 días, muchas gracias. Listo. Que estén muy bien. Chao.
Chao. Hasta luego.